Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenos días, padre, bienvenido. ¿Qué tal, mi querida Esperancita? Me da gusto saludarte y me da gusto saludar a todos nuestros radiovidentes en este día aniversario de la expropiación petrolera por Lázaro Cárdenas en el 18 de marzo de 1938, cuando la mayoría del subsuelo estaba operado por ingleses, por compañías estadounidenses, y entonces dijo que caray, el subsuelo pertenece a México. Entonces se expropiaron las compañías mineras y petroleras para México. Y claro, hubo que dar indemnización, pero fíjate cómo era la confianza del pueblo con un presidente honrado como fue Lázaro Cárdenas, de tal manera que la gente iba a contribuir. Había niños que llevaban sus cochinitos, sus piggy banks, los entregaban para pagar la deuda de México. Fíjate qué bonito, ¿eh? Y ahora, ay, Dios santo, ayer vi el programa de Loret de Mola, se lo recomiendo que lo vean, porque parte de la campaña de Andrés Manuel López Obrador era burlarse de que México no estaba cumpliendo, los presidentes no estaban cumpliendo con la promesa de mantener la gasolina baja, que se daban gasolinazos y que subía del precio. Y él prometió que no iba a haber más gasolinazos. Y ha subido el precio de la gasolina de 16 pesos a 22 pesos hoy en día. Entonces es un aumento, pero él no le llama gasolinazo, le llama incremento, aunque en realidad para suministrar y para tratar de mantener ese precio, porque ahora viene la campaña de revocación de mandato, pues entonces está sacrificando cruelmente instituciones que son necesarias, como lo que es las escuelas de tiempo completo, que beneficiaba a 3 millones de niños que por lo menos tenían una comida al día y le permitían a las madres solteras ir a trabajar para mantener a sus hijos. Lo cortó de plano. Y esto le ahorró 16,000 millones de pesos que se van en una semana en el subsidio de la gasolina. Y esto viene a ser se va a estar acumulando esa deuda y demás por quién sabe cuánto tiempo. Entonces, pero en fin, no vamos a hablar de política. Ya me acuerdo precisamente de que el miércoles, el Papa Francisco sostuvo una conferencia con el patriarca de Moscú, el patriarca ortodoxo, que por cierto está teniendo muchos problemas porque el patriarca de Moscú apoya completamente a Putin, incluso con la operación militar especial que está llevando a cabo en Ucrania. Pues sus clérigos y sus obispos están en desacuerdo y muchos de ellos han abandonado la Iglesia Ortodoxa rusa para unirse a la Iglesia Ortodoxa griega. O sea, que realmente están en desacuerdo. Sin embargo, el Papa tuvo una videoconferencia con el patriarca y dijo, no vamos a hablar de política, somos hermanos cristianos, los dos creemos en la Santísima Trinidad, los dos creemos en Jesucristo, en la misericordia de Dios, en el Espíritu Santo, creemos en la Virgen María. Vamos a hablar en el lenguaje cristiano, desde la fe. Y vamos a ver cómo podemos ayudar a las víctimas y al pueblo y cómo podemos trabajar por la paz. El patriarca dijo que estaba de acuerdo, sin embargo el comunicado que dio era muy diferente, diciendo que se apoyaba para que hubiera paz, que era necesario llegar a terminar con esta invasión y demás, pero da
concepto diferente a lo que fue el diálogo. En fin, vamos a pedir por la paz, porque eso es bien necesario y esto es muy efectivo, porque la historia nos enseña que el poder de la oración es más fuerte que cualquier arma. Sí, hay víctimas colaterales, hay muertes, no es por la voluntad de Dios. Podríamos decir, ¿por qué Dios no escucha nuestra oración? ¿Por qué no le manda un rayo y fulmina a los que están creando la guerra? Porque Dios no es un titiritero, Él nos crió con libre albedrío y respeta esa libertad. Es como cuando Jesús en Getsemaní le pide al Padre, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y se va haciendo la voluntad del Padre y le di mucho charrón. Lo crucificamos. No, la voluntad del Padre no es que Cristo muera. La voluntad del Padre no es que haya coronavirus. La voluntad del Padre no es que haya enfermos y muertos por la epidemia. La voluntad del Padre no es que haya guerra en Rusia, en Ucrania. La voluntad del Padre no es esa destrucción y esos huérfanos y esos inmigrantes. La voluntad del Padre es no intervenir en el libre albedrío que tenemos. Y no es que Cristo haya muerto por voluntad del Padre, sino por voluntad nuestra. Porque pudiendo liberarnos, dijimos, crucifícale. ¿A cuándo? Si yo todavía no había nacido. Cada vez que dices, no le hagas caso, está loco, crucifícale. Cada vez que decimos, ay, no te juntes con la chusma, crucifícale. Cada vez que decimos, ay, esa persona no merece nada, crucifícale. Cada vez que dices, ahora cómo me desquito, crucifícale. Y nosotros somos responsables de la destrucción y de la muerte. Pero después de la muerte, después de ese silencio del sepulcro en que parece que el grito en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Viene ese grito de confianza, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de ese silencio en que parece que Cristo ha sido derrotado, surge lo que nos estamos preparando, a recordar que Cristo venció la muerte y que con Él podemos resucitar. Nos damos cuenta cómo los monstruos que han querido dominar el mundo han pasado a la historia en el olvido. Y esos países que invadieron, esas ciudades que destrozaron, resurgen de las cenizas como el ave fénix y la humanidad crece en esos momentos de crisis. Así que saquemos lo mejor de nosotros mismos y no dejemos de orar cualquiera que sea la batalla que tengamos que pelear. Tenemos que salir adelante. Fíjate que hoy estoy cumpliendo 37 años de haberme despedido de mis papás, de mis hermanos en el aeropuerto de la Ciudad de México para ir a Los Ángeles, California, a mi destino para poder incorporarme dentro de una parroquia y estudiar mis estudios de maestría en artes de la comunicación y producción de cine. Hoy cumplo 37 años de haberme venido a los Estados Unidos, precisamente el 18 de marzo de 1985. Así que estoy celebrando ese aniversario. Felicidades, padre. Muchas felicidades y muy buena decisión. Pues mi hermano Sergio me decía, regrésate a México, México te necesita. Le digo, Sergio, aquí es México. Aquí están mis hermanos mexicanos. Aquí yo ya no soy mexicano, soy salvadoreño, nicaragüense, costarricense, soy argentino, soy chileno. Aquí soy hispano. Aquí estoy para el servicio, no solamente de ellos, sino de todos, de los tonganos, de los filipinos, de los vietnamitas, de los anglosajones, de todos. Es decir, estoy al servicio de una comunidad que necesita también sacerdotes. Así que, pues fue una decisión difícil, pero Jesús dice, aquel que deja a su padre, a su madre, a sus hermanos, a su casa y todo por mí, recibirá el 100 por 1 en este mundo, con persecuciones y además la vida eterna. Y sí, yo he recibido más de 100 casas, más de 100
papás, más de 100 hijos, más de 100 todo, y también con muchas persecuciones, porque cómo hay gente que friega, ¿verdad? Pero aquí estamos. Oye, mi querida Esperancita, ¿tú sabes a quién celebramos el día de hoy? Mi santoral dice que a Santo Cirilo y las beatas Celestina y Marta. Mira, felicidades a Marta y no a las Celestinas. La Celestina es una obra clásica española en el cual era una matrona de un prostíbulo y que andaba empujando o andaba de aprontona para las conquistas. Esa es una Celestina. Y la que anda de aprontona se le llama Celestina, así que, pero no sé la vida de Santa Celestina. Y Santa Marta, no sé qué Marta sea, si es Santa Marta la de Betania o Santa Marta Catitla. No, ese es el penal de México, ¿verdad? Santa Marta Catitla. Bueno, pero también estamos celebrando a San Cirilo de Jerusalén, que nació en Cesarea del Mar, un lugar muy bonito cerca de Tel Aviv, que tiene un acueducto y que después ahí se establecieron los cruzados y hay una ciudadela muy interesante. También ahí aparece una piedra donde aparece el nombre de Poncio Pilatos y aparece el nombre de Jesucristo, el nombre de Jesús, haciendo referencia al juicio. En Cesarea del Mar es donde nació Cirilo de Jerusalén allá por los años 300 y que fue nombrado obispo de Jerusalén, pero tuvo que pelear con las herejías de la Santísima, acerca de la Santísima Trinidad, y por defender el dogma de la Santísima Trinidad fue desterrado por varias ocasiones. A cada ratito lo regresaban, luego lo desterraban, lo regresaban, luego lo desterraban, y finalmente murió a una edad avanzada. Así que estamos celebrando a San Cirilo de Jerusalén, que se considera también uno de los padres de la iglesia. ¿Ok? Muy bien. Pues tal vez Celestina sea porque hay un nombre Celestino y Celestina sea el femenino de Celestino. Bueno, no sé, no estudié la vida de Santa Celestina, pero habría que ver. ¿Ok? Sí, muy bien, padre. ¿Alguna información de ella? No, solamente el santoral decía que beatas, Santa Celestina y Marta. Son beatas, no son canonizadas. Bueno, habría que ver. Okay. Sí. Muy bien, padre. Muy bien, querida amiga. Cuéntame, tenemos preguntas, chismes, comentarios, aclaraciones, dudas, inquietudes, quejas o qué sé yo. De todo tenemos, padre. Espérame tantito que hoy es viernes. El Viacrucis, padre. El Viacrucis, sí. El Viacrucis, padre. Vamos a rezar otras estaciones del Viacrucis de esta semana. Claro bueno, que sí. Recuerden que es en el Viacrucis que yo escribí y que estamos rezando unas estaciones cada día para poder compensar. La próxima semana no voy a estar, así que por eso vamos a rezar la sexta estación, que es la Verónica limpia el rostro de Jesús. Aquí en esto puse varios rostros. Algunos rostros, ese es mi hermano Jairo cuando lo operaban, tuvo 16 operaciones de un jalón del paladar, pero está la máscara precisamente de los vendajes y demás, la máscara del viejito, que es mi hermano Sergio, en un baile de los viejitos. Es una chica maquillada como mima en una obra de mi hermano Sergio, una payasita, y ese es mi hermano Sergio con de luchador, mi hermana Estrellita con antifaz y su servilleta como el fantasma de la ópera. Bueno, pero son las máscaras, ¿no? De lo que cubre nuestro rostro. Ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Eso es lo que dice San Pablo. Aunque no aparece en los evangelios, se menciona a una valiente mujer a la que se le ha llamado Verónica, del latín verum, verdadero, y del griego icon, imagen. Se dice que movida por compasión supo romper la barrera de seguridad de los soldados que llevaban a Jesús y corriendo hacia él, quitándose su velo, le limpió su divino rostro, la sangre y el sudor que caían sobre sus ojos.
haciendo aún más difícil su caminar hacia el Calvario. Seguramente Jesús agradeció este acto de misericordia, dejando su rostro impregnado en el velo de la mujer. ¿Será verdaderamente esa tradición? No importa. Si no quedó su imagen en el velo, seguramente quedó en su corazón. Hay tantos rostros cubiertos de maquillaje, de vendas de hospital, de máscaras de pretensión para aparentar algo diferente a lo que verdaderamente somos, que es difícil descubrir a Cristo en esos rostros cubiertos de vicio y pecado. En los rostros que se ponen máscaras para ocultar el rostro de un niño inocente y con miedo, que tiene que aparentar valentía y rudeza. En los rostros cubiertos de vergüenza porque su dignidad ha sido pisoteada. Concédenos, Señor, descubrir tu rostro verdadero pese a las gruesas máscaras que lo ocultan y saber acudir a tu ayuda para ofrecer un pañuelo dispuesto a limpiar las lágrimas de los que sufren y lloran, aunque sea en silencio o sin aparentarlo. Pero también concédeme el grabar tu rostro en mi corazón y en mi vida, de tal manera que como San Pablo pueda decir que no soy yo el que vive, sino tú el que vives en mí. Bueno, la séptima estación, Jesús cae por segunda vez. Y aquí pongo varias imágenes tremendas que son esta niña que fue quemada, su ropa fue quemada por Napalm, que es que era el fuego y que no se apagaba, enviado por los soldados estadounidenses sobre Vietnam, sobre las aldeas, desde los helicópteros. Vemos un niño abandonado, vemos los rostros de la pobreza, las causas del hambre, de la guerra, el temor, el miedo, un niño que fue mutilado por las bombas inteligentes allá en Irak. Esto es en San Petersburgo. Un joven, ahí con la botella en el suelo, ahí cerca de la plaza, la violencia doméstica, los insultos, todo eso. Así que Jesús cae por segunda vez. Te adoramos. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos que por tu Santa Cruz redimiste al mundo y a mí, pecador. Amén. Luego Pedro se le acercó y preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. El hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra y no aprendemos de errores pasados. No nos han bastado los horrores de las guerras mundiales, de las bombas atómicas, de los crímenes de genocidio, de las tiranías, de los gobiernos totalitarios que nos han escandalizado por su crueldad. Seguimos creando nuevas guerras absurdas, seguimos legalizando el genocidio, seguimos consintiendo gobiernos corruptos y formamos parte de ellos, pero también en nuestra persona. Cuando después de haber sufrido el dolor de la primera caída, nos lamentábamos arrepentidos y estábamos seguros de no volver a caer en las garras del pecado, y más tardamos en levantarnos que en volver a pecar. Sabemos, Señor, que tú no te cansas de perdonar. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Acabamos por acostumbrarnos al pecado, a la opresión y a la esclavitud, pues es más cómodo adaptarnos a estar sometidos en el suelo, aunque nos quejemos del peso de nuestras faltas, que decidirnos a ponernos de pie y caminar responsablemente. Danos, Señor, la fuerza para vencernos a nosotros mismos, el valor para tomar las decisiones correctas que nos libren de nuestra esclavitud y la determinación para seguir caminando por el único camino que nos lleva a la victoria, aunque tengamos que terminar clavados en la cruz que cargamos. Y tú, Señor, no te canses de perdonarnos, aunque nosotros nos cansemos de pedirte perdón.
La octava estación, Jesús consuela a las hijas de Jerusalén. Aquí vemos varias imágenes de mujeres llorando por diferentes circunstancias. Puede ser de dolor, puede ser de alegría, puede ser de tristeza, puede ser de sentimiento. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz Redimiste al mundo y a mi pecador. Amén. Jesús, volviéndose a ellas, dijo: hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes mismas y por sus hijos. No hay un verdadero hombre que pueda resistir las lágrimas de una mujer. Lástima que sean los machos los que muchas veces sean los causantes de esas lágrimas. No hay hombre por el que valga la pena el llanto de una mujer, y si lo hubiera, ese hombre no le haría llorar. Lo que se pudiera considerar debilidad de la mujer es en realidad una virtud, ya que es capaz de sensibilizarse y compadecerse del sufrimiento de los demás. Jesús, verdadero Dios, pero a la vez verdadero hombre, no les impide llorar a esas mujeres de Jerusalén, sino que les invita a que vean la verdadera razón por la que Él se sacrifica, por ellas y por sus hijos. Pues si Él, siendo inocente, carga con nuestras culpas, hay que ser conscientes de las propias que merecerían peor castigo. Corrígenos, Señor, cuando caigamos en la tentación de pensar que con llorar por los males ajenos es suficiente. Danos el valor para ser parte de la solución en lugar de ser parte del problema. Danos la capacidad de reconocer nuestras propias limitaciones y pecados que nos hacen merecedores del peor de los castigos. Pero a la vez, danos la serenidad y fortaleza para poder corregirlos y no ser causantes de lágrimas, sino de dicha de quienes tienen trato con nosotros. Amén. Bien. Amén. Bueno, pues dentro de 2 semanas continuamos con la 9ª estación, ¿ok? Pero eso es solamente para meditar un poquito. Este viacrucis de cada día, ese caminar con Cristo en cada momento, que sigue caminando hoy en día en nuestras circunstancias, en nuestras situaciones, ¿ok? Mira, nada más ya me aventé un montón de tiempo del programa y no estoy dejando a nuestros radiovidentes que lo hagan como a ellos les da su gana, pero hoy lo hicimos como a mí me dio la gana y qué. Okay. Es parte, padre. El programa es de usted y de la comunidad, de las dos. Y yo también. Las dos partes, sí, claro que sí. Estamos unidos por Cristo y María, ya sabe, padre. Muy bien. Cuéntanos, ahora sí. Vamos a dejar que nuestro público participe y haga el programa como ellos quieren. Claro que sí, padre. Somos parte. ¿Por qué se dice la hora sexta cuando Jesús murió? ¿Cuál es la hora sexta si Jesús agonizó 6 horas? Bueno, el hecho es de que tradicionalmente se dice que fue 3 horas, desde la hora de nona hasta la hora sexta, ten razón. Y es cuando se oscureció el cielo, y el templo, el velo del templo se rasgó y demás. La forma de contar es, en las horas es nona, tercia, sexta, prima, tercia, sexta, nona, etc. Es la forma de dividir las horas del día. Y esto hace referencia precisamente que a la hora de nona Jesús fue crucificado. Y desde ese momento se oscureció el cielo. Es decir, como en eso de las 3 de la tarde. O sea, Jesús estuvo de la hora nona, es decir, de las 12 a las 3 de la tarde, estuvo crucificado. Muy bien. Muy bien. La otra pregunta, padre, que nos dicen es, ¿por qué decimos que son 40 días de ayuno? Si contando en el calendario son muchos más días. ¿Y cuándo se termina el ayuno? En ningún momento se dice que son 40 días de ayuno. Quedaríamos en los huesos, óigame, no. Solamente hay 2 días de ayuno en todo el año, que son miércoles de ceniza y el Viernes Santo.
Los viernes son de vigilia, de abstinencia de carne. Les recuerdo que también el pollo es carne y que no significa obligación de comer pescado. Son 40 días de la cuaresma, en la cual se invita a la penitencia, no de sufrir, no de ponerse frijoles en los zapatos para caminar, aunque estén refritos, no importa. No significa de flagelarse, no significa de sufrir, me tocó a mí en esta vida, ni tampoco una competencia de a ver quién aguanta sin tomar Coca-Cola durante toda la cuaresma, nada más Pepsi, o de no tomar ninguna cerveza, nada más puro tequila. No significa una carrera de abstinencia. Significa no la penitencia de por sí, sino que debe de ser una penitencia que nos ayude a mejorar. Por ejemplo, dedicar más tiempo a la familia, apagar los celulares a la hora de comer, el tener tiempo de convivencia familiar, el salir de picnic, el hacer, por ejemplo, el esfuerzo por ir a misa todos los días o el tener una devoción diaria. Eso sería algo que nos permite crecer. Son 40 días que empiezan a partir del miércoles de ceniza y propiamente terminarían en el domingo de Ramos, pero se considera todavía la extensión de la cuaresma durante la Semana Santa, que ya es la semana propiamente, los últimos 7 días de Cristo con nosotros en preparación a partir de la entrada triunfal a Jerusalén. Empieza en ese momento su condena de muerte y el jueves santo es la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y la institución del mandamiento de la caridad. El viernes es la pasión de Cristo, el sábado es un día en que parece lo imposible, le hemos dado muerte a Dios y resentimos precisamente el silencio de la tumba. Pero viene en la noche lo que es la gloria de la fiesta más importante de todo el año, que es la Pascua de Resurrección. Y eso es lo que celebramos. Pero son propiamente 40 días más la Semana Santa. O sea, son más de 40 días. Pero esos 40 días nos preparan para la Semana Mayor. Esa es la idea. Muy bien, padre. ¿Es válido que un diácono celebre un matrimonio sin el sacerdote? Mira, si el diácono está en esa parroquia y se ha preparado, porque los matrimonios no son nada más de me gustaste, pues yo te gusto, pues vamos a casarnos, órale, señor diácono, cásenos. No, se supone que son 6 meses de preparativos antes del matrimonio. Entonces, durante esos 6 meses se ha llevado una serie de requisitos, preparación, clases y demás. Y entonces, obviamente, el diácono que trabaja en esa parroquia tiene la autoridad delegada por parte del párroco para poder presidir el matrimonio, es decir, celebrar el matrimonio. El sacerdote el párroco puede estar de viaje o puede estar en su oficina o puede estar haciendo otra cosa, no tiene que estar presente en la iglesia para que el diácono celebre, presida el rito del matrimonio, el sacramento del matrimonio, si está permitido. Si fuera sin conocimiento o sin autorización del párroco, entonces sería otra cosa. Aquí en mi parroquia se va a dar el caso extraordinario por situación de pandemia y todavía que es un caso súper extraordinario porque no se permite los matrimonios de moda en una montaña o en un lago o algo así, nada más por darse el gusto y ay, qué bonito como se ve en las películas, ¿no? En las películas esas bodas son protestantes, no son católicas. Entonces lo que yo les digo es, ok, cásate por el civil en el lago o en donde quieras y se celebra en la iglesia el matrimonio por la iglesia, que es el verdaderamente válido ante Dios, pero lo demás, pues haz la pachanga y todo allá un día antes y luego al día siguiente viene el matrimonio por la iglesia, así para que salga de película allí en el lago, como quieras. Bueno, en este caso, una pareja que vive distante, no vive aquí en Mammoth Lakes, me habían preguntado que si se podían casar allí en un lago.
Y le digo, pues no es que el lago de tos, pero no se puede. Ah, bueno, pues entonces fueron con un pariente del que es diácono allá en donde viven. Se hicieron todos los trámites, todos los arreglos, además porque se deben de hacer en el lugar donde viven los novios, y solicitaron el permiso en la diócesis de Stockton. Y entonces, después de considerarlo, el encargado del tribunal matrimonial escribió una carta diciendo el matrimonio tiene que ser en la iglesia, pero por las situaciones y causas que explican de posibilidad de enfermedad de COVID y demás, entonces como una circunstancia extraordinaria se les concede que sea la celebración en el lago. Pero el diácono tiene que recibir delegación del padre, del párroco de San José, o sea, yo. O sea que si yo no quiero darle de la delegación, nomás no se hace la boda y se quedan vestidos y alborotados. No, pero obviamente voy a dar la delegación, voy a dar la autorización para que este diácono presida esa boda, pero yo no voy a estar ahí. Entonces, si un diácono, es su función, puede presidir el matrimonio, puede proclamar solemnemente el evangelio y predicarlo, como en dar la homilía, puede dar la bendición con el Santísimo, puede bendecir también casas, objetos, carros y demás. Lo que no puede hacer un diácono es consagrar el pan y el vino, no puede hacerlo. No puede absolver los pecados tampoco. No puede, básicamente eso no lo puede hacer, no puede dar la unción de los enfermos, pero puede bautizar también. Ok. Muy bien, padre. Otra pregunta, dice, ¿usted sabe por qué en la Pascua se dice que es día de la coneja o qué tiene que ver la coneja y los huevitos con la Pascua? ¿Si hay alguna tradición de esto? Fíjate que se ha hecho mucho énfasis en la coneja de Pascua y los huevitos y demás, y el andar buscando los huevos y todo eso, para distraer la atención de lo que es Cristo resucitado. Ahora, ¿de dónde surge esto? Los judíos hoy están celebrando el Purim. El Purim es una fiesta en la cual se recuerda que la reina Esther se casó con el rey pagano que odiaba a los judíos y que quería exterminarlos, y al casarse con él se dio la paz y se dio el alto a la persecución de los judíos. Entonces es un motivo de fiesta. También existe lo que se llama el Magila Aster, que es la magia de Esther, que se oculta y que se encuentra en la naturaleza y que se puede buscar en ella. Entonces, Aster, como signo de fertilidad, los conejos son muy fértiles y de otra manera también el signo del huevo es que esconde la vida y que del huevo encerrado surge una vida. Entonces esto es lo que viene de esa herencia judía que se celebra el Purim con la magia de Aster y por eso se llama Easter en inglés, haciendo referencia, pero en realidad es el Passover o la Pascua, es el pasar por el Mar Rojo y pasar de una condición de esclavos a libres, el pasar de Cristo por la muerte, la sepultura, a la resurrección y a la vida. Entonces, yo no hago mucho énfasis en eso del conejo y los huevos y todo eso. Es un juego de niños y es tradición ahí en Lee Vining que se hace ese juego y que se ocultan unos huevitos que tienen dulces o billetes o demás, y los niños andan muy contentos buscando entre la nieve, porque todavía hay nieve, y va a nevar mañana, se siguen buscando ahí los huevitos de la Pascua y demás. Pero en realidad es una forma de distraer la atención. Es como la celebración de la Navidad,
que coincide con el Hanukkah judío y que para distraer la atención del nacimiento de Cristo se ha hecho énfasis a un Santa Claus inventado que no tiene nada que ver con San Nicolás, obispo de Mira, y se ha distraído la atención de Cristo. O sea, esto, yo diría que eso sí es satánico, no lo del Halloween. Eso sí es satánico, es el quitar la atención de lo que es la verdadera fiesta. ¿Ok? Muy bien, padre. Nada más, una pregunta más. ¿El padre Hadas está aprobado por la Iglesia Católica? Fíjate que el padre Adam Kotas, de origen polaco, estudió y se ordenó para la diócesis de Santa Rosa, en California. Ejerció el sacerdocio católico y después pidió irse a Las Vegas. Allá se incorporó en la diócesis de Las Vegas, pero empezó a coquetear con la Iglesia Católica Polaca, que se separó de la Iglesia Católica en el año 1843 más o menos, y se separó de la Iglesia, haciendo un rito muy peculiar, todavía con los ritos preconciliares del Concilio Vaticano II. Por ejemplo, vi un video del padre Cotas explicando, muy bonito, o sea, es un tipo carismático, es un tipo simpático, que explicaba el sentido de poner la sal en la boca del niño y le daba el sentido precisamente de darle sabor de vida, de darle, exaltar el sabor de vivir en Cristo, etc. O sea, es un sacerdote muy simpático, pero que al dejar la Iglesia Católica nadie lo corrió. Él se fue a la Iglesia Católica Polaca. Hay muchas iglesias que se llaman católicas, pero que no son necesariamente la Iglesia Católica Apostólica y Romana que Cristo fundó. Entonces, al dejar la Iglesia Católica Apostólica Romana y militar en una iglesia diferente, está fuera de la comunión de la iglesia. No es que se le haya excomulgado, es que él mismo se salió de la comunión de la iglesia. Y por lo tanto, no puede nadie católico, apostólico, romano asistir, aunque sea muy simpático y cuente chistes y haga un show en Las Vegas, no puede recibir ningún sacramento porque no tiene ninguna validez. O sea, no tiene ninguna validez, aunque sea sacerdote católico, ordenado católico, pero para que tenga validez debe de estar en comunión con Cristo y con su iglesia. Por lo tanto, los sacramentos que él administre no tienen validez ante Dios y ante la Iglesia Católica Apostólica Romana. Así que no caigan en el juego. Ya no es sacerdote católico apostólico romano. Tanto la diócesis de Santa Rosa como la diócesis de Las Vegas han sacado comunicados diciendo que él ya no es un sacerdote católico apostólico romano, que él salió de la comunión de la iglesia. ¿Ok? Muy bien, padre. Pues lo último es nada más una aclaración, que ayer alguien por aquí en la radio dijo que estamos en la segunda Semana Santa y en realidad estamos en la segunda semana de Cuaresma. Sí, y este domingo ya será la tercera semana de Cuaresma. Sí, parece que a un compañero, no sé si fue compañero o compañera que se equivocó y dijo que estábamos en la segunda Semana Santa. No, se le chispoteó. Pienso que sí. Pienso que sí, padre. Sí, saludos de todos sus radioescuchas. Y pues lo último sería que si se puede una persona confirmar 2 veces, porque no se acuerda si de niño o niña se confirmó y quisiera recibir el sacramento. No tiene acta de confirmación y no sabe si está confirmado. Mira, ni el bautismo se puede dar 2 veces, ni la confirmación, ni el matrimonio tampoco, ni el orden sacerdotal tampoco. El único sacramento, los sacramentos que sí se pueden dar varias veces son la reconciliación, la Eucaristía y la unción de los enfermos, ¿ok? Pero los demás son únicos. Entonces, cuando no consta, voy a hablar primeramente del bautismo, cuando no consta que hay un bautismo y no hay forma de comprobarlo y demás, y esta persona ha estado alejada de la iglesia
porque si hubiera ya hecho su primera comunión y todo, entonces quiere decir que ya recibió el bautismo. No podría recibir ningún otro sacramento si no ha recibido el bautismo anteriormente. Entonces, si esta persona tiene dudas porque no sabe, ni siquiera sabe si ha recibido la primera comunión, lo más seguro es que no, porque si no se acordaría, entonces se hace un bautismo en condición, pero entró una llamada, se cortó la voz, ¿verdad? Sí. Y si se hace en condición, es decir, que si fue bautizado el primer bautismo tiene validez, pero eso se hace cuando no hay nadie que pueda dar testimonio. Si hay alguna persona que recuerda que sí fue bautizado, entonces se le hace una acta supletoria. En caso de que no se encuentre esa fe de bautismo por ningún lugar, se hace una acta supletoria con el testigo bajo juramento de que vio que fue bautizada esta persona. Entonces se hace una acta supletoria, pero no se le puede administrar el bautismo. Ahora, en el caso de la confirmación, sería en esta forma, también sería bajo condición, si es que no hay forma de comprobar que recibió o no la confirmación. Ahora, lo más seguro es de que si nació en América Latina, antes de 1972, o inclusive, es muy seguro de que haya recibido la confirmación a edad pequeña, porque era la forma como se acostumbraba. A mí me dio la confirmación el arzobispo Luis María Martínez, que está en proceso de beatificación, pero a la edad de 3 años. Entonces era la forma como se acostumbraba. ¿Por qué? Porque en aquella época México era tierra de misión, desde la colonización hasta el siglo XX. Y entonces, con decirte que Filipinas era parte de la arquidiócesis de México. Por eso a Felipe de Jesús lo mandaban a México para ser ordenado, porque ahí estaba el obispo al que correspondía a Filipinas. Entonces el obispo difícilmente podía recorrer su diócesis, y cuando llegaba a alguna población, pues de una vez confirmaba a niños y adultos, de una vez, órale, a todos, porque quién sabe cuándo iba a regresar. Y entonces por eso se concedió el privilegio de confirmar a niños pequeños. En 1972 salió el decreto en México de que se convenía que ahora está más organizada la pastoral, se confirmara ya no a niños pequeños, sino a personas de uso de razón, y que se dieran cuenta de lo que recibían y que confirmaran la fe y que aceptaran el compromiso de seguir a Cristo. Es por eso que a partir de 1972 se empezó a hacer ese cambio. ¿Ok? Entonces esta persona, si es nacida antes de 1972, seguramente fue confirmada. Pero lo más importante sería preguntarle a su familia, ¿ok? Algún testigo, alguien. ¿Ok? Ok. ¿Está bueno? Muy bien. Está bueno. Pues me da gusto. Igualmente, padre. Me gusta mucho lo bien vestida que andas, me gusta mucho ese saco color pistache. Ah, gracias, padre. Igualmente usted anda de moño, ¿eh? No, de moño negro. De moño, ándale. De moño no. De moño colorado. Pues. Ándale, sí, está muy elegante, padre, usted hoy. ¿Sabes qué? Ya vámonos. Vámonos, padre. Les voy a dar vacaciones durante toda la semana que viene, ¿eh? Muy bien, Pórtense padre. bien. Por favor, no se enfermen durante esta semana, no se mueran, ni cometan pecados hasta que los curas regresemos del retiro, ¿ok? Así que muy bien, pórtense padre. Sí, Que no Dios vamos a tener Todopoderoso- sacerdotes, sí. Que Dios Todopoderoso les acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y recen por nosotros para que seamos mejores sacerdotes. Gracias. Claro que sí, padre, con mucho gusto. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.